Saludo, bendiciones para cada uno de ustedes, mis apreciados amigos y hermanos, seguidores de este medio de YouTube, La Verdad, el Cuarto Ángel. Vamos a compartir con ustedes un tema, la cual, dicho sea de paso, ha sido hasta petición de algunos amigos que nos siguen por estos medios. Ya lo hemos compartido en nuestro medio Nelson Cuarto Ángel en Facebook. Y vamos a hablar de lo que es el tiempo de angustia. La palabra de Dios, nosotros como adventistas sabemos que está profetizado lo que se llama el tiempo de angustia previo y tiempo de angustia de Jacob. Muchas personas podrían estar confundidas o perdidas creyendo que ya hemos entrado en el tiempo de angustia previo, pero permítame decirle que estos son tiempos angustiosos, es verdad, son tiempos difíciles, pero no hemos entrado al tiempo de angustia de Jacob ni al tiempo de angustia previo. Ese es un objetivo y propósito de grabar este video, que usted tenga eso claro. Dicho sea de paso, esta es la primera parte de este tema, porque vamos a hablar de manera breve de lo que es el tiempo de angustia de Jacob. ¿Por qué se llama tiempo de angustia de Jacob y no se llama el tiempo de angustia de José, de Elías, Juan el Bautista o de los apóstoles, o tiempo de angustia de Cristo? Precisamente porque es de Jacob. Así que vamos a definir esa parte. Y es bueno dejarle entredicho que este tiempo de angustia es un solo, pero está dividido en dos partes, que es, como ya mencioné, el tiempo de angustia previo y tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob no es más que el tiempo de angustia previo, pero ya ahora aumentado o intensificado ya. Porque cuando inicia el tiempo de angustia previo, esa angustia no cesa, sino lo que va haciendo que vaya aumentando por una serie de sucesos y eventos que se van a ir dando, pero llega un momento que es lo que nosotros llamamos tiempo de angustia de Jacob. Y vamos a ver por qué se llama tiempo de angustia de Jacob ya para ese momento. Y es bueno que usted entienda que este tiempo de angustia tiene un inicio y un principio. El inicio del tiempo de angustia previo se da con la ley dominical y termina con el tiempo de angustia de Jacob, que en realidad no es que termina, sino que aumenta, se intensifica la angustia. Y cuando se intensifica eso, se van a dar algunos eventos. Por eso en el segundo tema que vamos a grabar, vamos a hablar allí de los sucesos que se dan durante el tiempo de angustia previo y los sucesos que se darán durante el tiempo de angustia de Jacob. Son eventos diferentes los que se van a dar durante esos dos tiempos de angustia. Pero no se asuste, como ya hemos presentado un tema que hemos tenido anteriormente, apenas estamos en los principios de dolores, que los principios de dolores no es más que una ilustración de cuando las mujeres están próximas a dar a luz, pero que los dolores fuertes de la mujer es mientras está dando a luz. Así que esta profecía de Mateo 24 no son más que inicios, principios de las mujeres mientras van a dar a luz, pero la profecía apocalíptica, que ya tiene que ver con el tiempo de angustia, tanto previo como el de Jacob, ya esos son apocalípticos y tienen que ver con los dolores de las mujeres mientras están dando a luz, la cual es diferente a los dolores de las mujeres mientras está próximo a dar a luz. Así que de inmediato, algunas personas a veces dicen: ¿por qué tú no oras, Nelson? Lo que pasa es que yo oro detrás de cámara, así que para ganar tiempo oro detrás de cámara y así muchos no se me distraen. Así que ya ustedes saben, tengan eso presente. Vamos entonces de inmediato a entrar a lo que es de dónde surge el término tiempo de angustia de Jacob. Lo primero, ¿dónde está? Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 12, verso 1. Podríamos leer del 1 al 3, pero no voy a leer del 1 al 3 porque entonces a mí como predicador me gusta ser muy detallista. Y dentro del tiempo, durante los capítulos, de los versos del 1 al 3,
hay sucesos que si vamos a, que se presentan ahí, que si vamos a entrar en eso, tendríamos que dejar el tema de la angustia de Jacob para entonces entrar en ese detalle. Como lo que aparece ya en el verso 2 del capítulo 12, donde dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para confusión. Es bueno aclarar que muchos están perdidos en cuanto a esa parte, que esto no está hablando ni tiene que ver con la primera resurrección ni la segunda resurrección general. Esto es una resurrección especial, una resurrección de justo e impío antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si puede ser sostenible bíblicamente eso, porque acuérdense que Jesús le había dicho a los que le estaban crucificando, a los principales, que ellos verían ver al Hijo de Dios venir sobre la nube de los cielos. Y también en Apocalipsis 1.7 dice, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Hacen una exclusividad, dice, y los que le traspasaron. ¿Y por qué los que le traspasaron? Porque ellos van a estar en la resurrección especial. Y hay una resurrección de justos, que entre eso está Elena Halmen de White y unos cuantos pioneros, a la cual se le hizo la promesa que resucitarían en esa resurrección especial. Con la venida de Cristo Jesús, ellos mueren, los impíos mueren con el resplandor de su venida, pero los justos permanecen vivos y son transformados juntamente con los que ya son resucitados en la resurrección general. Así que no quería hablar del tema, pero por lo menos le hice una hincapié. El conflicto de los siglos y la sierva de Dios habla con respecto a lo que es la resurrección general. Ahora bien, vayamos a nuestro tema central. En el libro de Daniel 12.1, y le voy a presentar un dato importante que los predicadores comunes no resaltan cuando presentan este tema. Ahora leer la cita, lo voy a resaltar y se lo voy a presentar porque esto es muy serio y muy delicado y es bueno que usted lo sepa. Dice en el libro, en el verso 1 de Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será tiempo de aflicción, cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad. Por eso la sierva de Dios dice que serán cosas indescriptibles las que van a suceder. Dice allí, y en aquel tiempo, algunos, escucha esa palabra, algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. Todos aquellos que se hallen en Cristo en el libro. Este es un detalle que era lo que quería decirle, que los predicadores no resaltan. El pueblo de Dios va a atravesar por un tiempo de angustia, pero no será el pueblo de Dios el que será librado de la angustia de Jacob, sino algunos del pueblo de Dios es que serán librados de esa angustia. Cuando se dice librado, porque para usted entender por qué dice que será librado, usted tiene que entender primeramente por qué se llama tiempo de angustia de Jacob. Cuando usted entienda qué es el tiempo de angustia de Jacob, luego entonces entenderá por qué dice que serán librados. Y este librado que está hablando no es en el contexto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos van a ser librados, claro está, con la venida de Cristo, pero este librado en el contexto que está hablando no es en el contexto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de una liberación espiritual donde en esa angustia los impíos del pueblo, de la iglesia, serán consumidos, van a tener que atravesar por la angustia que Cristo atravesó cuando cargó los pecados de la humanidad. Pero ellos tendrán que cargar sus propios pecados y entonces la misma angustia que Cristo atravesó la tendrán que atravesar. Y recuerde que esa angustia produce en ellos muerte, los seca. Pero el pueblo de Dios experimenta la angustia de Jacob, pero recuerde que Jacob no fue consumido, que fue librado. Pero el resto del pueblo sí es consumido. Mire, por ejemplo, yo tengo versión pechita. Y a mí me gustaría, yo lo he fotografiado, observe ahí, escúcheme que está haciendo un poco de brisa. Mírelo ahí donde está, léalo, de lo que está marcado en verde, donde dice allí claramente, y algunos de los hijos de tu pueblo serán librados, los que tengan su nombre en Cristo en el libro. Ahora bien, este texto bíblico, esta versión bíblica no está en contradicción con la Reina Valera, donde dice la Reina Valera
y los hijos de tu pueblo serán librados, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. O sea, la misma versión, Reina Valera, dice que el pueblo ya será librado, pero son aquellos que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. El problema radica aquí es que lo que tiene su nombre inscrito en el libro de la vida es un residuo, un remanente del pueblo, del profeso pueblo de Dios. Quienes tienen su nombre inscrito en el libro de la vida han recibido el sello de Dios, por eso se llaman cuarto ángel y se llaman 144,000. Ya sea que usted lo tenga literal o simbólico, permítame decirle que el objetivo principal de este término, 144,000, es porque son tan poco, que la sierva de Dios dice que del pueblo de Dios, ni uno de cada 20 está preparado. Es decir, que este residuo estará compuesto por un grupo que no hace uno de cada 20, porque el uno de cada 20 hace un 5%. Por eso Jesús había dicho, y hemos hablado de este tema, Jesús había dicho que iba a ser como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? El pueblo de Dios pereció sí, porque solamente del pueblo de Dios Noé y su familia fueron salvos. ¿No dice la Biblia que los hijos de Dios se habían mezclado con los hijos de los hombres? Se les dio un fuerte pregón a través de Noé, pero ellos no hicieron caso. Como no hicieron caso, perecieron con el diluvio. Los que estaban vivos, claro está, de los que estaban vivos, pereció el pueblo de Dios. Solamente Noé y su familia fueron salvos. Ahora pasa lo mismo con el pueblo de Dios, porque los predicadores dicen, y el pueblo de Dios será librado. Están hablando disparate, no es el pueblo de Dios, es un remanente, un residuo del pueblo de Dios que no hace uno de cada 20. Porque el pueblo de Dios estará preparado, porque el pueblo de Dios está compuesto de dos grupos, siempre se lo he dicho. Adventista simiente de Dios y adventista simiente del diablo. Evangélico a simiente de Dios y evangélico a simiente del diablo. Católico a simiente de Dios y católico a simiente del diablo. Pero Dios tiene un remanente que no hace uno de cada 20 en todas las iglesias, porque todas las iglesias terminan caídas. Y el remanente pueblo de Dios, que le llaman 144,000 o cuarto ángel, en el conflicto de los siglos se le llaman, ¿sabe cómo? La voz disidente y reprensora. ¿Sabe por qué dicen disidente? Porque ese es ya el cuarto ángel y está en la misma posición que el segundo ángel. El segundo ángel proclamó su mensaje desde fuera de las iglesias, porque las iglesias de aquel entonces, 1844, estaban todas caídas y dándole para afuera a los que se identificaban con la verdad de Dios. Ahora mismo, en este tiempo, las iglesias están todas caídas y bajo la crisis del tiempo de angustia de Jacob, van a estar todas descalificadas y el remanente, yo saco un remanente del movimiento adventista llamado 144,000. Cuando yo hablo en movimiento adventista, estoy hablando de adventista, ministerio, grupo disidente, iglesia de reforma. De ellos Dios saca un residuo que terminan fuera, como su servidor que ha terminado fuera por los impíos y mundanos, pastores y ancianos del diablo, porque no les gustan que uno presente esta verdad. Tú no puedes predicar temas que inquiete la mente de los impíos y mundanos de la iglesia para que se arrepientan, para que tomen esto en serio. Y mi caso no ha sido único, ha habido mucho antes que yo y habrá mucho después de mí. O sea, eso es normal. Pero dice aquí la palabra de Dios, y algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. Algunos. Todos aquellos que se hallen en Cristo en el libro. Y la Reina Valera dice, y será librado tu pueblo, cuyo nombre están inscritos en el libro de la vida. O sea, los que serán librados del pueblo de Dios son los que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Aunque usted nunca ha visto un pastor, un anciano, un laico especificándole eso. Que son algunos del pueblo de Dios que serán librados. Algunos. Y son tan pocos que le llaman 144,000. Nada más adventistas, ¿cuántos millones no hay en el mundo? Miren cuántos millones hay en el mundo. Pero la Biblia habla de 144,000. Para los que son literal ya ustedes se imaginan. Lo que pasa es que los 144,000 es un ministerio que se va a corresponder con el apostólico, que va a reemplazar el pastoral, porque el apostólico reemplazó al sacerdotal, y así como en el tiempo de Cristo habían dos ministerios, que eran los dos instituidos por Dios, el sacerdotal y el apostólico, pero uno se había convertido en el trono del diablo y el otro en el trono de Dios. Ahora se va a repetir lo mismo. Dios dice, ya lo hemos leído aquí en Eventos Últimos Días, página 208, donde dice que el Señor, como lo dice Cristo, tomará personas comunes del pueblo, lo ha de preparar, lo ha de capacitar, y Él demostrará que no depende de gente toda engreída. Y pocos de ellos serán empleados, así como pocos del ministerio sacerdotal fueron empleados, pero en el apostólico, pocos de los pastores que valen la pena, pocos serán empleados, pero en el nuevo ministerio que termina fuera, echado fuera. Por eso ustedes ven algunos pastores que están siendo echados fuera y
y son descalificados como Gambetta. Por ejemplo, ahí ustedes ven, por ejemplo, gente como David Gay. Estoy poniendo un ejemplo, ejemplo. No, yo soy seguidor de ningún pastor ni nadie. Lo mío es la palabra y predicar la palabra, pero es para que tengan una idea. Gente como David Gay, que siendo pastor adventista actualmente, lo tienen por disidente. Pero él es del ministerio todavía. Él es del ministerio, pero lo tienen por disidente. ¿Por qué? Porque su mensaje no es un mensaje popular como todo lo demás. Pero esa es la idea. En este tiempo de angustia, ¿qué sucederá? Algunos del pueblo de Dios se la han librado, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Eso tienen que quedar claro. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué se llama tiempo de angustia de Jacob? Pero antes de explicar por qué se llama tiempo de angustia de Jacob, permítame decirle que antes de Daniel había una profecía que hablaba de un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. ¿Dónde se encuentra eso? En el libro de Jeremías, capítulo 30, verso 7. Vayamos allá. Perdón. En el libro de Jeremías, capítulo 30, verso 7, se habla de un tiempo de angustia, a la cual yo quiero aclarar esta parte. Porque esta profecía que está aquí en Jeremías 37 habla de un tiempo de angustia, pero en el contexto en que Jeremías está hablando de ese tiempo de angustia, no está hablando en el contexto que habla Daniel 12:1 del tiempo de angustia de Jacob para el tiempo del fin. Pero sí, la profecía de Jeremías de 37, que es una profecía, es para el pueblo de Israel, de su generación, de su tiempo presente, esa profecía. Pero tendrá un doble cumplimiento. Por eso es que hay predicadores que toman esta profecía de Jeremías 37 y lo presentan como que Jeremías está hablando del tiempo de angustia, del tiempo del fin. No, eso no es el caso. Ahora, ¿pueden ellos emplear esa cita para aplicarse a la profecía del tiempo del fin? Sí. ¿Por qué? Porque Jeremías es un profeta de tiempo presente y los profetas de tiempo presente, sus profecías son de doble cumplimiento. Después, en algún momento, no sé cuándo, vamos a hablar de los tres tipos de profetas. Profeta de tiempo pasado, profeta de tiempo presente y profeta de tiempo futuro. ¿Por qué se llaman profetas de tiempo pasado, presente y futuro? ¿Y cuáles son las características de las profecías y la obra de ellos? Muy bien. Entonces, Jeremías, cuando está hablando en el 37 del tiempo de angustia, está hablando de la angustia que va a atravesar el pueblo de Dios como fruto de la persecución que iba a atravesar por la espada de Babilonia. El pueblo de Dios tuvo que atravesar una persecución. Ahora, ¿por qué le vino esa angustia? Le vino precisamente por lo que pasó con Jacob. ¿Por qué se llama tiempo de angustia de Jacob? Quiero entrar en esa parte cuando vaya al libro de Génesis 32, 26 al 30, me parece que es. Pero en este tiempo de angustia, por causa del pecado del pueblo de Dios, que la angustia de Jacob no era más que por causa de su pecado. Pero había algo más que producía la angustia de Jacob. Pero esta angustia que atraviesa el pueblo de Dios en Jeremías 37 es por causa del pecado de ellos. Y en esta angustia, el pueblo pereció. Oiga bien, el pueblo pereció, como va a pasar con la profecía de Daniel 12:1, que el pueblo perece y quienes son librados son algunos es que son librados, que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Dicho sea de paso, antes de proseguir, mire para que usted vea que esta versión pechita está en armonía con lo que dice la sierva de Dios. Y lo que dice la versión persita y la sierva de Dios no está en contradicción con lo que dice la versión Reina Valera. Dice la sierva de Dios, esto está en Testimonio, pónemelo lente, esto está en Testimonio, tomo 2, página 445. Dice ella, yo he declarado delante de ellos que de lo que me ha sido mostrado no es sino un pequeño número. ¿Cómo se llama? Un pequeño número, que en el conflicto de los siglos le llaman la voz disidente y reprensora. Mire a ver si los adventistas simientes del diablo, porque hay adventistas simientes de Dios, reúnen esta característica de disidente y voz reprensora. Esto lo tienen son los adventistas simientes de Dios. Y dice ella, continúa, oiga lo que dice la cita. Yo he declarado delante de ellos que de lo que me ha sido mostrado no es sino un pequeño número de aquellos que ahora profesan creer la verdad, que finalmente serán salvos. Un pequeño número que será salvo. Y aquí dice Daniel, se lo mostré ya porque aquí hay que hablar por testimonio.
porque aquí en Nelson Cuarto Ángel no hablamos disparate. Podemos hablar quizás muy crudo, claro, directo, pero no disparate. Y dice allí, continuando, dice ella, no porque ellos no pudieran ser salvos, sino porque no desean ser salvos de la propia manera como lo ha señalado Dios. Ya usted podrá notar. Mire, porque es un tema yo sé fuerte. Porque hoy en día los pastores le dicen a los feligreses, viene el tiempo de angustia, pero el pueblo de Dios será librado. Mentira del diablo. El pueblo de Dios no será librado. Quienes serán librados son algunos del pueblo de Dios, el remanente. Lo que pasa es que hay algunos sitios que la Biblia habla de pueblo de Dios, haciendo alusión a un remanente, a un residuo que no hace uno de cada 20, que dicho sea de paso, termina siendo perseguido por ellos mismos. Así como los sacerdotes se unieron con Roma para perseguir a los apóstoles, esta gente se unen con la triple alianza, con la bestia, para perseguir al residuo. Por eso llama la voz disidente y reprensora. Si usted lee cuidadosamente el capítulo de la liberación del pueblo de Dios, dice que es contra un grupo que se opone a esa ley. Porque los adventistas simientes del diablo no se van a oponer. No se van a oponer. Ellos permanecerán tranquilos y callados. Pero los de la simiente de Dios se opondrán, y los que se oponen son los que causan dolor de cabeza a la triple alianza, que es al poder civil, al protestantismo y al catolicismo. Es decir, que el catolicismo, el poder civil y el protestantismo, que es la triple alianza, que se unen para hacer la gran obra del diablo, establecer su orden mundial, y este coronavirus es parte de ese establecimiento, harán su gran obra. Muy bien. Vamos a leer lo que dice el libro de Génesis, capítulo 32. En el libro de Génesis, capítulo 32, verso 24, ustedes podrán leer hasta el 30. Allí nosotros vamos a ver que Jacob está atravesando por una angustia, pero es una angustia doble. ¿Cómo así? Sí. Él tiene la primera angustia, usted va a notar, una de las razones que está siendo perseguido, hay un decreto de muerte para Jacob. El decreto de muerte de Jacob está de parte de su hermano Esaú, que dice, llegarán los días de la muerte de mi padre y yo le daré muerte a mi hermano. Cuando Jacob sale de la casa de su suegro Labán, ahora él tiene la inquietud porque tiene un decreto de muerte encima, que es el de su hermano Esaú, y también de una persecución de Labán. Uno para quitarle la mujer, los hijos y todo lo bienes, y el otro para quitarle la vida. Y ahora Jacob, con esa persecución y ese decreto de muerte, más su pecado, ya usted se imagina la angustia que tenía. Jacob tuvo que luchar con Dios. Y tuvo una lucha, porque así dice la Biblia, dice, y luchó con Dios y venció. Y tuvo una lucha, y en esa lucha salió victorioso. Y cuando sale victorioso, permítame decirle que Jacob es librado del decreto de muerte, porque Jehová se le aparece por medio de los ángeles ante Esaú, y le dice, ten cuidado, no me toques a Jacob, y habla allí. Y entonces por eso usted va a notar que cuando Esaú se encuentra con Jacob, se dan abrazos, besitos y todo eso, pero fue porque Dios intervino y le libró de la muerte. Labán, que viene para quitarle todos sus bienes, toda su riqueza, viene Dios e interviene para que no se le quite su bien y su riqueza. Y entonces, cuando Labán se encuentra, usted ve que hace un pacto de paz. Es decir, no le quita su bienes. Por eso se llama tiempo de angustia de Jacob. Va a llegar un momento, cuando inicia el tiempo de angustia previo, que inicia con la ley dominical, que se intensifica tanto, son tantos los sucesos que se convierte en el tiempo de angustia de Jacob, porque entonces, después de los toques, las 7 trompetas, se presentan la copa de la ira de Dios, que son diferentes, que son 7 también, son 7 y 7, por eso se llama 7 potreras, que son la copa, y las 7 primeras son los toques de trompeta. Cuando empieza a caer los juicios de Dios, que empieza a caer la plaga, entonces el pueblo de Dios se da cuenta que ya la gracia ha terminado. Y hay una angustia, porque ya el pueblo de Dios se dará cuenta que ya Cristo no está en el lugar santísimo, y entonces empiezan a angustiarse por su pecado. Empiezan a meditar. Entonces allí van a ocurrir una serie de sucesos, las cuales no quiero dedicar mucho tiempo a este video, que lo vamos a tratar de tocar en otro tema. Pero allí comienza una angustia,
donde el pueblo comienza a revisarse, pero los que ya tienen el sello de Dios, aquellos que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida, ya no asisten a ningún templo, están siendo perseguidos. Entonces estas personas vienen y llega un momento en que el Espíritu Santo le habla y le justifica y le da a entender que tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. Por eso es que en su angustia ellos reciben un refrigerio, son librados en ese contexto, porque ellos siguen con angustia, pero ya la angustia es menor. Los que siguen con angustia hasta consumirlo son los de la simiente del diablo. Los de la simiente del diablo, que son la mayoría de todas las iglesias, por un 90 o 95% en mayoría. Pero el residuo de todas las iglesias no tienen ese problema, porque entonces ellos ya son refrigerados, porque recuerden, Jacob fue perdonado, pero él siguió angustiado, pero ya no como antes de haber recibido el perdón. Usted va a notar, si usted analiza, estudia los relatos bíblicamente, se va a dar cuenta que ya la angustia de Jacob, porque él siguió haciendo preparaciones, tenía cierto temor, pero ya no era tanto, porque la angustia mayor de Jacob era que él quería que la relación con su Dios estuviera bueno, porque si su nombre estaba inscrito en el libro de la vida y su relación con Dios estaba bien, no hay problema con lo otro. Eso va a pasar con los siervos de Dios de esta generación. El pueblo de Dios, aquellos que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida y que ya tienen el sello de Dios y tienen la protección de los ángeles, porque los que no sirven al sello de Dios ya quieren merced del diablo, tienen angustia y no son librados y la angustia los matará. Por eso yo digo, ténganse cuidado. Aquellos adventistas simientes del diablo que les gustan hacer la contra este mensaje. Y me dicen, no, Nelson, no predica así tan fuerte. Sí, tengo que predicar fuerte. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios dijo, le pregunté, ¿qué es lo que va a producir el zarandeo en el pueblo de Dios? Y allá se le reveló el testimonio directo del testigo fiel y verdadero. El que predica con diplomacia, nada más lo entiende a los diplomáticos, pero los ignorantes no entienden. Esto es un mensaje para que entiendan los ignorantes, y si entienden los ignorantes, por ende, entenderán los diplomáticos. Así que pues, es bueno que usted entienda. Usted no ve que los que hablan con diplomacia dicen, no, y el pueblo de Dios será librado. Mentira del diablo. Los que predican claro y directo dicen, no es el pueblo de Dios, es un residuo, es un remanente que está sellado, algunos del pueblo, porque así lo dice la Biblia y ya lo demostramos. Y el día que usted vea que un pastor, un anciano de iglesia diga lo contrario, diga, no, usted está hablando por boca del diablo, porque Nelson Cuarto Ángel citó la sierva de Dios en testimonio para la iglesia, tomo 2, página 445, y la sierva de Dios dijo que a ella se le mostró que solamente será un pequeño grupo que será librado. Y él leyó en la Biblia, en la versión pechista 12.1, que dice allí la palabra de Dios, que algunos serán librados, que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Y lo que dice la Reina Valera, que dice, y tu pueblo, está hablando de tu pueblo, pero solo que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, que es un residuo. ¿Entiende la idea? Porque hoy en día cualquiera puede ser adventista, cualquiera puede ser evangélico, cualquiera puede ser católico, pero ¿y eso qué importa? Los nombres de los libros de la iglesia no importa, porque sí son que están en el libro de la vida. Así, mis hermanos, que hay muchas cosas que decir. Nuestro aparato presenta el inconveniente que se apaga por rato, le tengo el tiempo medido y no quiero que se ve muy mal mientras uno está exponiendo la palabra y se corta. Entonces no me gusta volver a grabar por esa situación. Pero quiero dejar claro, antes de concluir este mensaje, lo siguiente, al puntualizar algunas cosas. Se llama tiempo de angustia de Jacob, no de José, no de Elías, no de Juan el Bautista, no de Jesús. Es por la experiencia que atravesó Jacob. Jacob atravesó por una angustia previo, donde tuvo un decreto de muerte y una persecución de parte de su hermano Labán, pero Dios intervino y le libró. Y también atravesó por la angustia de la inquietud de sus pecados, y se han perdonado y tenía su nombre inscrito en el libro de la vida. Pero el pueblo de Dios va a tener que atravesar por esa experiencia, tendrá un decreto de muerte, se le van a quitar, el diablo va a luchar por quitarle su bienes. ¿Cuáles bienes? No estamos hablando de bienes de la tierra, en este caso es la vida eterna, la mansión y todo lo que tienen. Dios interviene, le libra del decreto de muerte, porque ellos no atraviesan por la muerte. Así como Jacob no atravesó por la muerte, estos que son sellados no atraviesan por la muerte. Por eso se llama 144,000, no atravesarán por la muerte. Entonces no atraviesan por la muerte, porque Jacob no atravesó por la muerte. Tienen angustia porque Jacob tuvo angustia por el decreto de muerte y persecución. El pueblo de Dios tenía angustia por persecución. Jacob fue librado, estos serán librados. El residuo, recuerden, el residuo.
Los adventistas, simiente de Dios, será librado, ¿no? Que le llaman la voz disidente y reprensora, según el conflicto de los siglos, la liberación del pueblo de Dios, primer párrafo, en la parte final del primer párrafo. Y también son conservados sus bienes eternos que ellos tienen, que el diablo querrá quitárselo. Porque bajo este juicio, el mundo, Dios le permite que el diablo y sus ángeles hagan con los moradores de esta tierra, con el mundo, lo que ellos les den la gana. Menos con lo que tienen el sello de Dios, pero el diablo siempre está de fresco, queriéndose pasar de contento y va a intentar querer entonces concentrarse con los siervos de Dios, y Dios no se lo permitirá. Así, mis hermanos, que yo espero que Dios me le pueda bendecir grandemente. Es bueno que usted entienda que se me estaba por olvidar, no puedo pasar por alto y terminar esto sin decirle esto, porque le decía, hay muchos que tienen el error también, que no se especifica eso, que creen que la angustia de Jacob, que el fin del tiempo de gracia, inicia con la copa de la ira de Dios, y eso es un error, eso no es así. Cuando empieza a caer la copa de la ira de Dios, no hay gracia, pero no es la señal que es el inicio del fin del tiempo de gracia, ni que a partir de ahí, no. La gracia termina antes del tiempo de angustia de Jacob y antes que comiencen a caer los juicios de Dios. Lo que pasa que el pueblo de Dios se da cuenta, es cuando comienzan a caer los juicios de Dios, se dan cuenta y no hay gracia. O sea, la gracia termina cuando empieza a caer la copa de la ira de Dios para nosotros los hombres, para nosotros, que nos demos cuenta en ese momento. Pero el fin del tiempo de gracia no termina cuando empieza a caer la copa de la ira de Dios, termina antes. Por eso tiene que haber una preparación, porque las pruebas y las dificultades es para que el pueblo de Dios viva sin intercesor, y tendrá que vivir sin intercesor, y el que viva sin intercesor no podrán pecar. Por eso usted, si no acepta la verdad del cuarto ángel, que le enseña y le dice a ustedes, como les hemos estado diciendo, que dice la palabra de Dios que el que pecó deliberadamente no es más sacrificio por su pecado. Y eso siempre ha sido así. Por eso el Señor dice que peca contra mí, yo lo borro en mi libro. Y él lo que hace es que los que recibieron el bautismo del agua del Espíritu y pegan contra él, lo borra del libro de la vida. Ahora, los que están en la iglesia y han recibido el bautismo del agua y no han recibido el bautismo del Espíritu, el Señor lo que está tolerándolo. Ahí que se aplica el texto donde dice que el Señor está, cuando dice que hay personas que dicen, no, la Biblia dice que el Señor te perdona 70 veces 7. Digo, eso es mentira del diablo, la Biblia no dice eso. Eso se lo habrá inventado ancianos, pastores del diablo, pero la Biblia no dice eso. Jesús le dijo a Pedro que él debería estar dispuesto a perdonar a su prójimo hasta 70 veces 7. Y algunos objetan y dicen, ay, nosotros somos más misericordiosos que Dios. Tampoco. Lo que sucede es que en el caso de Dios, Dios está dispuesto a tolerarte tu pecado hasta 70 veces 7, mientras no hayas recibido el bautismo del Espíritu. Porque la mayoría de los que están en la iglesia, los que han recibido el bautismo del agua, y los que tienen el bautismo del agua y no el bautismo del Espíritu, tienen su nombre escrito en el libro de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Y los que reciben el bautismo del agua y del Espíritu, están en armonía con la palabra de Dios, viven conforme a lo que han recibido, no pecan, y de cometer algún pecado tiene que ser por ignorancia, y como el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios no se lo toma en cuenta, sino que ese pecado tendrá que pagarlo el diablo al final, porque todo pecado tiene una paga. Por eso el pecado por ignorancia pagará el diablo, y los pecados conscientes y deliberados paga el individuo. Y Cristo pagó por los pecados del individuo antes de su conversión. Oigan eso.